compañeros, Ya, pero como va a estar grabada la clase, después van a tener acceso a la primera parte si es que se la pierden, digamos. perfecto, perfecto. Entonces puedo empezar también, ¿verdad? Comienza nomás con esta clase introductoria. Bueno, igual, antes de comenzar, Gerardo, recordarle a los participantes de que mañana es la primera clase oficial del módulo uno y después vamos a continuar los miércoles con el mismo módulo. Gerardo también es parte de nuestro cuerpo académico y más adelante va a hacer un par de módulos igual en este diplomado. Así que preséntate igual, Gerardo, para que te vayamos conociendo y habla un poquito de ti antes de comenzar la clase. Bueno, perfecto. Entonces yo ya tengo mi slides donde me presento, así que voy a empezar. Bien, entonces a todos bienvenidos, tengan muy buenas tardes. Para mí siempre es un gusto el poder impartir clases, en este caso en el Diplomado de Minería Sustentable y Gestión de los Recursos Hídricos. Eh, He visto que en el diplomado la meta principal es que cada uno de ustedes pueda adquirir ciertas competencias y que las he ido subrayando en azul. Obviamente de que pasa porque todos ustedes puedan adquirir competencias en la gestión de recursos hídricos en la minería, en el tema de manejo de residuos, en la rehabilitación de áreas afectadas por minería, además de prácticas sostenibles en la gestión minera. Y obviamente que todo esto está vinculado también con la eficiencia energética y reducir la huella de carbón. Entonces, hasta mi clase he tratado de abordar todos estos tópicos de una manera, digamos, tal que puedan ustedes tener una visión, un pantallazo de lo que va a ser el programa de diplomado. Mi nombre es Gerardo Zamora, yo soy profesor en la Universidad Técnica de Oruro, prácticamente ya más de 35 años en la docencia. Por otra parte, imparto clases en el área de hidrometalurgia, electrometalurgia y especialmente medio ambiente minero también, además de ser profesor en diferentes programas de maestría, doctorado, especialidad, diplomados, etcétera. Y he tenido el grato honor de poder visitar cuando no había esto del Zoom. He estado en varias universidades de Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Colombia y por supuesto aquí en Bolivia. Y en el último tiempo ya con clases prácticamente a distancia en varias universidades, además de que también soy profesor en la técnica de Berlín y también en la Universidad de Freiberg, porque yo he hecho mi doctorado en Alemania. He escrito muchos artículos y seguramente cuando estemos en las clases vamos a mostrarles algunos de ellos, algunos trabajos de investigación que he desarrollado. Y no hace mucho he recibido el primer premio a lo que es la convocatoria del Premio Plurinacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, acá en Bolivia, en el área de minería. Es ya por segunda vez que he recibido este premio, en 2021 por primera vez y este 2023 por segunda, por trabajos de investigación que desarrollamos en el ámbito de medio ambiente minero en especial. Es por eso que en ese contexto tengo mucho que, digamos, contarles, experiencias muy interesantes y por ende que van a justamente contribuir a que todos y cada uno de ustedes pueda tener las competencias que al principio había señalado. Es interesante en principio mostrarles este diapositiva donde señalo que la magia de las tecnologías de información y comunicación están presentes, quizás algunos de ustedes con su celular, que no pesa más de 100 gramos, pero en esos 100 gramos tenemos 80 elementos químicos, 200 minerales, 300 aleaciones, lo que equivale a decir de que la minería es tan importante que prácticamente está acompañando al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, de tal manera de que la minería, en la medida en que se desarrolle
las tecnologías de información siempre va a estar presente. Entonces, para esta clase de introducción sobre el tópico de minería sustentable y gestión de los recursos hídricos, me he preparado esta agenda, donde primero quiero abordar las definiciones de sostenibilidad y sustentabilidad en el ámbito minero. Luego entrar ya al tema de gestión de recursos hídricos de minería, porque esto es bien importante. Y luego abordar sobre la gestión ambiental de residuos mineros. Y les voy a mostrar que la economía circular ahora está muy de moda en el tema. Y finalmente mostrarles también el tema de cierre de faenas mineras y rehabilitación de áreas afectadas, de tal manera que así habré logrado un poquito que cada uno de ustedes en esta clase introductoria pueda conocer cada uno de los tópicos en los que se van a formar en este diplomado. Entonces voy a comenzar muy rápidamente a definir lo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad. Todos bien sabemos que el desarrollo sostenible no es otro que el desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Pero esto no podría aplicarse para el ámbito minero, porque ustedes saben de que si hay un sitio donde hay un cuerpo de mineralización que va a ser objeto de explotación, en ese caso se empieza a explotar y prácticamente se saca todo el material de interés económico y ya no dejes nada para la próxima generación, ¿no? Entonces, ese contexto que en el ámbito de minería ya no podríamos más o menos hablar de lo que se habla en este concepto de desarrollo sostenible. Entonces, en el ámbito minero se ha empezado a trabajar mucho en esto y más o menos que como que ya se ha logrado, digamos, una homogeneización en términos de la definición, de tal manera de que es más fácil plantear un triángulo donde de 0 a 100 estaría el crecimiento económico, de 0 a 100 estaría la sustentabilidad ambiental y de 0 a 100 estaría la equidad o la calidad de vida de las poblaciones. Y entonces, por ejemplo, alguien podría decir, sí, yo más o menos en el ámbito del crecimiento económico, cuando esté desarrollando este proyecto minero, quiero tener lo más que se pueda en tema de utilidad, pero algo le voy a dar también, digamos, a el tema de la sustentabilidad ambiental, de tal manera que no voy a alterar de gran medida los factores ambientales, pero no lo voy a poner mucho al tema ambiental. Y obviamente también tengo que mejorar la calidad de vida de la gente que está en el entorno del proyecto. Y en ese contexto entonces he hecho un triángulo. Y justamente este triángulo es lo que nosotros conocemos como desarrollo sostenible. De tal manera de que cada uno puede tener su triángulo y ese es el otro problema, ¿ya? De tal manera de que, por ejemplo, alguien puede decir, no, yo en el ámbito económico voy a tener una ganancia como empresa porque he financiado un monto de capital a través de, obviamente, de inversiones, etcétera. Y obviamente que me voy a preocupar del medio ambiente y voy a también parte de ese recurso, de las utilidades, voy a aplicarlas al medio ambiente. Y obviamente también hablando el tema de la gestión, digamos, de la equidad o la calidad de vida de las poblaciones, también, digamos, voy a entrar en este punto de tal manera que me forma otro triángulo. Y así cada uno puede formarse un triángulo. Algunos pueden decir, pucha, yo voy a trabajar con poco crecimiento, pero por lo menos voy a tener utilidades, porque claro, no tendría sentido si se arranca un proyecto sin ninguna utilidad. Y por ende, voy a también introducir de tal manera de que no se alteren los factores ambientales durante la operación y después de la operación, lo que puede costar mucho en el tema ambiental y también si quiero caer bien a las poblaciones que están vinculadas al proyecto, o sea, mi triángulo se ha vuelto más grande, entonces es bien difícil también un poco hablar de qué partecita o dónde va a estar entonces tu proyecto ubicado en el marco de este triángulo. Entonces, a todo esto, en lo que está dentro del triángulo es el desarrollo sostenible, que es una zona de posible conciliación, de tal manera de que se tome siempre en cuenta la participación de la gente, donde se va a hacer el proyecto, etcétera, de tal manera que al final se llega a un consenso para
un poco tratar de establecer hasta dónde va a desarrollarse la sostenibilidad del proyecto. Y cuando hablo ya de sustentabilidad, eso ya implica de que cada año va a ser sostenible, o sea, va a ser, si el proyecto es sostenible en función del tiempo, es un proyecto sustentable. Entonces, ya teniendo un poquito una idea de lo que es sostenibilidad, sustentabilidad, veamos lo que es la gestión de recursos hídricos en el ámbito minero. Yo voy a tomar algunos tópicos en Chile, porque, claro, ustedes que viven en Chile no valdría la pena salir de ese marco, aunque van a ver que muchos estudios de caso se han hecho en otros países y se está aplicando también en Chile o en otros países. Entonces, quiero mostrarles un poquito de lo que es la economía circular y por qué vamos a entrar a la economía circular en tema de recursos hídricos, porque fíjense que se habla de una mega sequía en Chile, porque, por ejemplo, si nosotros hablamos en Santiago de Chile, normalmente la precipitación era de 342 milímetros, pero si vemos el 2019, por ejemplo, apenas 82 milímetros de precipitación fluvial, lo que quiere decir que ha habido una disminución en un 76% respecto a la precipitación normal. Y lo mismo está pasando en las diferentes regiones o zonas chilenas, de tal manera de que, por ejemplo, en Valparaíso ha bajado en un 84% la disminución de la precipitación. Eso quiere decir de que definitivamente los embalses que se tienen y que son muy utilizados en el ámbito minero, cada vez tienen menos agua. De tal manera de que, fíjense, por ejemplo, la precipitación anual del 2019, ¿no? Si consideramos que el 2019, digamos, es el valor promedio de las precipitaciones, en rojito está el 2000, o sea, esta es la precipitación, ¿no? Digamos, la precipitación acumulada, digamos, que se ha tenido promedio. Pero en los últimos años, el 2019, esa precipitación acumulada ha bajado a tal extremo que definitivamente estamos hablando de ya de mega sequías en Chile. Al extremo, por ejemplo, de que si nosotros consideramos, por ejemplo, un escenario y hacemos el balance hídrico, nos vamos a realmente asustar porque, por ejemplo, en Antofagasta el balance hídrico para el periodo de 1985 al 2015 ya había un déficit en menos 92 metros cúbicos por segundo. Y si, por ejemplo, nos vamos al 2060, ese valor ya va a ser a menos 154. Eso quiere decir que definitivamente en las zonas donde hay operaciones mineras, vamos a tener serios, pero serios problemas con el tema del agua. Entonces, en Chile ya se han empezado a hablar sobre políticas de cómo enfrentar este tema de la mega sequía. Uno, por ejemplo, el tema de la desalinización del agua de mar, que esto te va a proveer más o menos 10 metros cúbicos por segundo más, estamos hablando para el 2030. El uso de agua servits va a ser nomás un hecho importante para la minería, que nos va a subir de 9 hasta 20 metros cúbicos por segundo, tener agua para el procesamiento mineral, como les voy a mostrar en un ejemplo. El tema de los embalses, es decir, que se va a tener que hacer más embalses, de tal manera de que esa capacidad de almacenamiento de agua pueda subir hasta 25 metros cúbicos por segundo. Definitivamente, la industria que, digamos, consume mayor cantidad de agua es definitivamente la agricultura. Y en ese contexto va a tenerse que trabajar en el tema de las eficiencias del riego, que eso sí va a permitir hasta 30 metros cúbicos por segundo. Se habla mucho de trasvases de cuencas donde hay poca agua y hay otras cuencas que tengan mucha agua, de alguna manera se tiene que hacer trasvases. Eso podría suministrar más de 100 metros cúbicos por segundo. Y finalmente, trasvase de agua desde norte de desembocadura. De tal manera de que eso más o menos es el panorama en Chile. Y entonces definitivamente se tiene que empezar nomás a trabajar en el tema de buenas prácticas en la gestión del agua, en la minería. Y el manejo eficiente de lo que es el agua en minería va a pasar por tres ejes principales. El tema del abastecimiento, en el contexto de que es escasa el agua y además de uso competitivo. El segundo eje va a ser el uso eficiente en los procesos. Y el tercero, un manejo, además de los afluentes.
Es decir, que cuando hablamos del abastecimiento, no olvidemos de que eh, por lo general, digamos, en el norte se utilizan fuentes subterráneas para hacer la explotación minera, para hacer el procesamiento mineral especialmente. En cambio, en el sur, las escorrentías superficiales, los ríos y los embalses son utilizados. Pero de todas maneras, hemos visto ya en los datos que cada vez hay menos disponibilidad de agua para hacer estas operaciones. Y normalmente las pérdidas más significativas en el procesamiento mineral es por la evaporación de superficies descubiertas, es decir, en los tranques de relaves, una gran cantidad de agua se evapora por las condiciones climáticas que se tienen. Obviamente también las fugas asociadas a roturas y algunas, digamos, mantenciones inadecuadas de esos mecanismos. En términos de uso eficiente, tenemos que tener más o menos una idea de cuánto se debería consumir de agua por tonelada de mineral tratado, ya sea en plantas de concentración, plantas hidrometalúrgicas o inclusive en las fundidoras. Además de que hay otros consumos en minería que no son tan significativos, como es el riego de caminos, el campamento, aguas verdes, etcétera, y que los consumos son importantes. Por ejemplo, en un procesamiento mineral deberíamos hablar de consumos que no deberían sobrepasar el 1 metro cúbico por tonelada, o por ejemplo en procesos hidrometalúrgicos 0,28 metros cúbicos por tonelada, y así podemos ir dando datos. Y en el caso del procesamiento mineral, por ejemplo, aquellos procesos que tienen flotación, en el caso de ustedes, donde se hace la explotación, especialmente, por ejemplo, ya de sulfuros, donde definitivamente se tiene que hacer trituración, molienda del material que se ha sacado de la explotación del PID, por ejemplo, y después se hace el proceso ya de la flotación. Y no olvidemos que la mayor parte del agua que se utiliza en la flotación directamente va al sitio de almacenamiento de relaves. Y las pérdidas asociadas a un sitio de disposición de relaves en la evaporación, filtración, retención, etcétera, etcétera. Y como habíamos dicho, hasta 1 metro cúbico por tonelada, pero hay digamos, valores diferentes que podrían oscilar entre 0,4 hasta 2,3. ¿Y cuál es la diferencia? De que si yo, por ejemplo, después de haber hecho la flotación, paso a un proceso de ciclonaje, espesamiento, filtración y disposición final, obviamente que mi consumo de agua va a disminuir a 0,3. Pero si solamente tengo directamente el relave, lo voy a disponer para que se sedimente en el sitio de almacenamiento de relaves y hago un circuito cerrado de tal manera que solamente el agua clara del tranque de relaves digamos, recirculo al procesamiento mineral. Ahí voy a tener hasta 2,2 metros cúbicos de consumo de agua por tonelada de mineral. Entonces, cada vez nos estamos, digamos, orientando a que en el procesamiento mineral vamos a estar nomás obligados a hacer ciclonaje, espesamiento, filtración y para recién llevar adelante la disposición. En el tema hidrometalúrgico, más o menos estamos hablando de 5 a 15 litros por metro cuadrado por día, que son las tasas de riego normales, obviamente para el procesamiento de minerales de cobre oxidado, de tal manera de que las soluciones de lixiviación, más o menos con 1 a 2 o hasta 5 gramos por litro de ácido sulfúrico, pueden percolar a través de la pila de lixiviación y más o menos va a haber pérdidas en la humedad de los ripios del 10 a 15%. De tal manera de que más o menos estamos hablando de consumos de agua fresca de 0,2 a 0,35 metros cúbicos por tonelada, que pueden ser optimizados y más o menos se puede hablar de 0,25 metros cúbicos por tonelada con una adecuada recirculación de solución, evitando infiltraciones y minimizando la evaporación. En el tema de fundición de cobre, estamos hablando de que especialmente lo que más consume está en el orden está en el tema de la refrigeración, enfriamiento de gases, lavado de gases, y que más o menos estamos hablando de 6 a 12 metros cúbicos por tonelada de cobre fundido. El otro tema importante es el manejo de los efluentes. Cada vez es más importante el tratar el efluente de tal manera de que una vez tratado, este vuelva al circuito, porque muchas veces se piensa que se puede hacer recircular nomás el agua, pero el agua del procesamiento muchas veces tiene especies iónicas
que de alguna manera disminuyen la recuperación en el proceso mismo de la flotación, por ejemplo, de tal manera de que es necesario tratar y disminuir las concentraciones de estos componentes. Entonces, definitivamente las buenas prácticas en el tópico de abastecimiento va a ser que el recurso hídrico superficial, que obviamente es variable y es función de la precipitación, donde se tienen que hacer nomás más embalses o más pozos eh, para, digamos, tener un abastecimiento adecuado. El recurso hídrico tampoco no se puede, digamos, sobreexplotarlo, porque en la medida que sobreexplotas el recurso subterráneo, para una operación minera, el problema es de que en realidad tienes que solamente sacar el agua que luego va a ser inmediatamente, digamos, reequilibrada a nivel natural por la característica del sitio de almacenamiento del agua subterránea. Es decir, no puedes sobre explotar el acuífero de tal manera de que el nivel freático lo bajes y después ya no pueda restablecerse de manera natural. Y buscar el desarrollo de explotación de nuevas fuentes de agua. Ustedes ya están trabajando mucho en el tema del uso de aguas de mar, por ejemplo, los procesos de flotación. Nosotros aquí estamos trabajando mucho en el tema del uso de aguas ácidas de mina, por ejemplo, como etapa para, previa por su procesamiento y luego su, digamos, posterior uso, o la búsqueda de recursos hídricos. Eh, yo termino toda mi exposición y después entran las preguntas, porque si no ya me olvido lo que estaba hablando y vamos a perder, digamos, la noción de lo que es estructurado ya. Y otro ambiente que es importante, controlar los ecosistemas. En buenas prácticas, en la operación es importante hablar de espesaje, filtración, un adecuado manejo del tranque de relaves, etcétera, etcétera, y la recirculación, que también es importante. Solamente para que tengan una idea, las aguas continentales, o sea, los ríos que son, y los embalses que se utilizan en operaciones mineras en Chile, más o menos se tiene previsto que en 2030 vamos a tener como máximo 14 metros cúbicos por segundo el requerimiento. Y fíjense que el agua de mar está cada vez más creciendo, porque en el 2018 estábamos hablando de 4 metros cúbicos por segundo, pero más o menos los valores máximos para el 2030 van a llegar hasta casi 12 metros cúbicos por segundo. Si nosotros vemos la producción de cobre, Chile es un poco que se va a quedar estacionado en el tema de lo que es la producción de cobre, que en 2018 más o menos, por ejemplo, era 5.831, ¿no? La producción en millones de toneladas, y más o menos va a llegar más o menos hasta 7, ¿ya? 7 millones de toneladas, pero fíjense a 7.000 millones de toneladas. Pero el tema es de que no ha subido mucho. Y es que definitivamente los yacimientos oxidados de cobre son cada vez menores. De tal manera de que cada vez nos estamos entrando ya en la explotación del pit a zonas sulfuradas, y las zonas sulfuradas ya requieren ya no los procesos hidrometalúrgicos, sino los procesos de flotación para obtener concentrados y luego de fusión para obtener cobre metálico. En esta lámina se ve muy interesante, por ejemplo, la producción de cobre en millones de toneladas de cobre. Más o menos el 2018, 4 millones de toneladas, el 2030, ¿no? Que, fíjense, va a subir a 6.2 millones de toneladas, pero los cátodos, o sea, vamos a subir en lo que es la producción de concentrados de cobre, pero no de cobre catódico. El cobre catódico más o menos era 1.5, va a bajar a 0.74. Eso quiere decir que cada vez menos proyectos se están generando en temas de recuperación de cobre por los procesos hidrometalúrgicos, que después de la lixiviación, la extracción por solventes y la electrólisis nos permiten obtener cátodos de cobre. Sino más bien, entramos a la zona sulfurada, ya definitivamente ahí vamos a tener solo la producción de concentrados de cobre. Lo que quiere decir que el consumo de agua más o menos total, estamos hablando de 23.5 metros cúbicos para 2030 de agua que va a requerir la minería del cobre. Y el otro tema bien interesante es que cada vez el incremento de agua de mar que se está utilizando en los procesos de concentración de minerales de cobre
de tal manera de que de esos 23 metros cúbicos por segundo, más o menos solo 10 metros cúbicos o 12 metros cúbicos es de agua de superficial y el resto sería el agua de mar que se va a utilizar. ¿Eso qué quiere decir? De que, por ejemplo, en el 2019 el 76% de la producción de cobre utilizaba agua continental y apenas el 24% el agua de mar. Pero si vemos en perspectiva hasta el 2030, vamos a ver de que el 47% después ya va a ser agua de mar que se va a utilizar y menos agua superficial. Y tenemos que entender que claramente el agua de mar es solamente utilizable en los procesos de procesamiento mineral. Todavía no se está entrando a el uso de aguas de mar de manera masiva ya para los procesos hidrometalúrgicos, ¿ya? Entonces, en ese contexto tenemos que entender estas láminas. ¿Qué quiere decir? De que también por sectores, en el lado de Antofagasta, también fíjense, el consumo de agua de mar cada vez va a subir, mientras que el agua continental va a disminuir. Y los procesos, fíjense, en el ámbito de la concentración, el agua de mar cada vez va a subir. En los procesos hidrometalúrgicos, fíjense de que el agua continental va a disminuir en sus consumos, porque ya no va a haber tantos yacimientos de minerales oxidados que están siendo, digamos, explotados y para obtener el cobre catódico que se obtiene del proceso. Entonces aquí viene la economía circular, es decir, pasar de lo lineal a lo circular. Y tenemos que entender bien esto porque tenemos que empezar a trabajar con el tema de, en el ámbito de la economía circular, minimizar desecho y contaminación, maximizar el uso de materiales y productos dentro del sistema y regenerar sistemas naturales. Entonces, aquí lo interesante es considerar las aguas residuales, por ejemplo, que en sí es una interesante oportunidad para la minería. Es decir, la idea de la economía circular del agua, de manera general, es reducir, reusar, reciclar, restaurar y recuperar. Y en el caso específico de las aguas residuales, van a entrar tremendamente fuerte en el tema del procesamiento mineral. ¿Esto por qué? Porque definitivamente tenemos que empezar a darnos cuenta de que el agua residual ya no va a ser, digamos, una descarga, un efluente de descarga, sino más bien va a ser un recurso. Un recurso que tiene agua, que tiene energía y que tiene biosólidos o nutrientes. En ese contexto, el agua de las aguas residuales, es decir, una vez que se tratan las aguas residuales, inclusive va a haber un mercado para vender el agua, especialmente en zonas donde hay alta escasez. ¿Eso qué quiere decir? Que las ciudades van a empezar a dar, digamos, línea en términos de que sus aguas tratadas tienen que ser objeto de uso. Y un uso interesante va a ser la minería, de tal manera de que así van a permitir ahorros en tema de descarga de contaminantes. El otro tema es generar energía con las efluentes de descarga de las plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Eso qué quiere decir? Que las aguas residuales, por ejemplo, tratándolas bajo condiciones anaeróbicas, especialmente en zonas donde hay condiciones de mayor temperatura, vamos a lograr la formación de biogás, es decir, la biodegradación de la demanda biológica de oxígeno, el DBO5, que es muy alto en las aguas residuales y por eso son tratadas para disminuir la demanda biológica de oxígeno, de tal manera que de 350 ppm, por ejemplo, de demanda biológica de oxígeno, podemos bajar hasta 40 ppm de demanda biológica de oxígeno, y en ese contexto vamos a lograr entonces de que bajo esas condiciones el biogás se forme, y el biogás es un componente interesante energético que también puede ser utilizado en las operaciones mineras o para generar energía, de tal manera que va a permitir venta de bonos verdes, por ejemplo, etc. Es decir, nos va a permitir un ahorro en el, la electricidad que se utiliza en las operaciones mineras, además de la eficiencia energética. Y finalmente, las aguas residuales también, los lodos que se generan en el procesamiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, tienen nutrientes, tienen componentes orgánicos y tienen fósforo, de tal manera de que estos materiales pueden ser considerados para la agricultura
Y de esa manera ya no vamos a pensar que las aguas residuales son, entonces, son plantas de tratamiento, sino por el contrario. La idea es de que estas aguas residuales pasen de plantas de tratamiento a instalaciones, para recuperar recursos. De esa manera se pueden aplicar modelos financieros de negocio y promover políticas institucionales y regulatorias necesarias. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo es que las aguas residuales se pueden constituir en un modelo de negocio? En América Latina estamos hablando de un modelo económico de más de 23.000 millones de dólares al año que se tiene en las plantas de tratamiento de aguas residuales. De tal manera de que, por ejemplo, en México las aguas, se tenía una planta termoeléctrica donde utilizaba acuíferos subterráneos para refrigerar, de tal manera de que ahora hay una planta de tratamiento y esa planta de tratamiento, 450 litros por segundo, prácticamente es vendida a la planta termoeléctrica para el enfriamiento. Y además, una otra parte de 600 litros por segundo va a lo que es la reutilización para la energía, o sea, para la reutilización para la agricultura. Eso quiere decir que el agua residual ya no es considerada como una descarga de fluentes, sino más bien como un modelo de negocio. En el Perú, Arequipa, una población que, o sea, genera aguas residuales y 1.8 metros cúbicos por segundo van directamente a una planta de tratamiento de aguas residuales que opera la mina Cerro Verde. De tal manera que la minera prácticamente está tratando las aguas residuales de Arequipa y estas aguas, una vez tratadas, están yendo a su operación. De tal manera de que se ha firmado un contrato por 29 años, de tal manera de que ya la ciudad ha dejado de preocuparse del tratamiento de aguas residuales porque es la minera la que trata sus aguas residuales y la que usa en sus procesos. Y así se están dando casos. Por ejemplo, ustedes tienen los temas de que hay una planta solar térmica, por ejemplo, que entrega 50 gigawatts biohertz al año, una superficie de 39.000 metros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Que para llevar adelante el proceso de electrólisis y obtener los cátodos de cobre, la solución, una vez que ha sido enriquecida por el proceso de extracción por solventes, requería ser calentada hasta 42 grados centígrados. Ese calentamiento del agua para llevar adelante el proceso de la electrólisis ahora se está haciendo por una planta térmica. De tal manera de que así se ha disminuido enormemente el tema de las emisiones de CO2 y además se está ahorrando más de 7 millones de dólares por el menor costo de energía que se requiere. Y así se están implementando paneles fotovoltaicos, por ejemplo, de tal manera de que Chuquicamata es un caso también conocido, etcétera. Es decir, para ustedes tampoco es desconocido el tema de la desalinización, una desaladora de Radomiro Tomic, por ejemplo, que quería hacer este proyecto para llevar adelante su operación y desalinizar las aguas. En ese contexto se está trabajando en muchas operaciones mineras. Aquí, por ejemplo, tenemos la operación minera más grande de Bolivia, que es de plomo, plata, zinc, donde sus aguas para el proceso trata más o menos 40.000 toneladas por día y por proceso de flotación es 40.000 metros cúbicos de agua que se requiere por día, son obtenidos a partir, por ejemplo, de la explotación de acuíferos subterráneos, de tal manera que se tiene un acuífero en la zona norte y un acuífero en la zona sur. La enorme ventaja es de que el sitio donde está operando esta planta está en el altiplano, donde definitivamente toda la cantidad de precipitación se infiltra y obviamente se tiene volúmenes enormes de aguas subterráneas, que son altamente salinas. Y aquí, por ejemplo, lo que se ha hecho es determinar cuál es el máximo volumen de agua que se puede sacar de, de un acuífero subterráneo, de tal manera de que no se rompa el desequilibrio, es decir, que
lo que se ha sacado muy rápidamente pueda ser restablecido por el mismo acuífero. En ese contexto se hacen este tipo de pruebas que vamos a explicar seguramente con más detenimiento cuando estemos abordando este tópico. Es importante también caracterizar las aguas de tal manera de que en función de las concentraciones de magnesio, calcio, cloruro, sodio y bicarbonato se puede determinar qué tipo de aguas son, especialmente en este tipo de diagramas, y mostrar si estos son aptos o no para su uso en riego. En este caso, de dónde se está sacando el agua, son prácticamente, no pueden ser utilizadas para riego porque tienen una elevada salinización. Pero aquí viene lo interesante de que, por ejemplo, el sitio de disposición final de los relaves tenía un área demasiado grande de evaporación. Entonces, lo que se ha hecho es disminuir esa área de evaporación. Y al disminuir esa área de evaporación, obviamente, se tiene mayor cantidad de volumen de agua que es recirculada al proceso. Y si en un principio se requerían 40.000 metros cúbicos por día de agua para tratar las 40.000 toneladas por día, fíjense que estamos hablando de que la cantidad de agua que normalmente se utiliza es un metro cúbico por tonelada. Por eso les decía de que es 40.000 metros cúbicos, permiten 40.000, el tratamiento de 40.000 toneladas por día de proceso de concentración y flotación, de tal manera de que la cantidad de agua que, por ejemplo, el 2009 se tenía que recircular era muy pequeña, pero ya por el 2018 y 2019, al disminuir el espejo de agua del tranque de relaves, ha permitido una mayor recirculación y por ende, obviamente, se han tenido que hacer menor, o sea, se ha tenido que bombear menos cantidad de agua de los pozos subterráneos para la operación. Otro caso que tenemos, por ejemplo, acá en Bolivia es una empresa minera Sinchihuayra, que tiene varias operaciones, pero lo interesante de esto es de que trabaja en zonas de alta escasez hídrica, de tal manera de que, por ejemplo, acá se puede ver de que en esta zona está el lago, y desde el 2013, por ejemplo, a partir de imágenes satelitales, se ha ido viendo de cómo ha ido disminuyendo el espejo de este lago, donde en las cercanías se realizan las operaciones mineras, de tal manera de que esto demuestra que definitivamente se está hablando de operaciones mineras que tienen, si nosotros vemos el mapa de precipitación, bajas precipitaciones, alta evaporación, pero al mismo tiempo entonces se tiene, a partir de los datos anteriores, una enorme amenaza de sequía. En ese contexto, entonces, las operaciones mineras que les estoy mostrando, están utilizando el agua ácida de la mina, que es tratada para, para ser utilizada en el procesamiento mineral. De tal manera de que hay operaciones mineras como Bolívar, por ejemplo, que tiene 170 litros por segundo de agua ácida de mina pH 2.2, que es el primero tratado y por procesos de neutralización precipitación, y el agua ya tratada es la que se utiliza en el procesamiento mineral. Y lo más interesante de este caso, y ya aplicando un poco de la economía circular, es que se ha logrado de que, por ejemplo, cuando se hace la explotación subterránea, se han encontrado manantiales en el interior de la mina que no deben ser objeto de afectación cuando se está haciendo digamos, la explotación subterránea. De tal manera de que esos acuíferos con agua limpia son entonces llevados a la superficie por bombeo, y estas aguas van a los procesos de potabilización y así entonces se logra dotar de agua potable a las comunidades que se encuentran en el sitio donde está emplazado el proyecto minero. Y las aguas ácidas, es decir, eh, es una explotación de plomo-plata de sulfuros complejos, de tal manera de que en las galerías, debido a que hay agua de infiltración, hay oxígeno por el aire que se tiene en las galerías, y en contacto con los sulfuros inmediatamente ha dado lugar a la formación del drenaje ácido de roca. Estas aguas ácidas, el drenaje, es entonces recolectado y bombeado por etapas, de tal manera de que al final se hace el tratamiento de estas aguas ácidas. Y una vez que se tratan las aguas ácidas,
por neutralización precipitación, estas aguas entonces permiten el procesamiento mineral. Entonces, cuando hablamos de potabilización, se las sacan las aguas, luego se logra cuando son un poquito ácidas, se logra la neutralización, la filtración y luego carbón activado y la cloración. Y así se logra entonces aguas potables para el consumo humano. Y las aguas que les decía que son tratadas por caleo, con una etapa previa de oxidación, porque es importante oxidar el ion ferroso al ion férrico antes de hacer su precipitación como hidróxido férrico. Una vez esto se logra entonces haciendo que las aguas desde acá arriba bajen de manera laminar, o sea, en forma de cascada, que permita la oxigenación del agua y la oxidación de ferroso a férrico, y luego añadir la cal, la lechada de cal, y lograr la precipitación de los metales pesados, neutralizar el pH de las aguas, y obviamente, una vez que se hace la sedimentación, etcétera, eh, estas aguas permiten el procesamiento mineral. Pero como la cantidad de agua que se requiere en el proceso es menor que la cantidad que se tiene que hacer en el desagüe de la operación subterránea, estas aguas ya tratadas también son utilizadas para, por ejemplo, riego de las comunidades mineras que se encuentran en la zona. El procesamiento obviamente se realiza en circuito cerrado, de tal manera de que al recircular cada vez menor cantidad de agua se requiere en la operación minera y por tanto entonces mayor cantidad de agua que ya ha sido tratada se descarga con concentraciones de metales pesados por debajo de los límites máximos permisibles, es decir, aguas aptas para riego y que son utilizadas entonces por los pobladores para el tema de la producción agrícola. Bien, acá me voy a parar para ver si es que alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta. Adelante, por favor. Gonzalo, ¿todo claro? Hola, Hola, muchas gracias. Soy Natalia, dice eh, Gonzalo, pero no hay problema, Natalia. ¿Todo claro? sí, sí, muchas gracias. O sea, al menos yo no manejo el tema de la minería en profundidad y sus procesos químicos, entonces me parece todo muy nuevo. O sea, como que lo escucho desde un lugar básico, digamos. Pero sí me llamó la atención cuando comentaste sobre las nuevas fuentes de agua, de como de buscar otras alternativas, y comentaste sobre las aguas minas. Sí, Entonces me llamó la atención como que lo plantearas como exploración de aguas minas, en el sentido de que, como yo lo he visto, o al menos el código de aguas acá, plantea el agua mina como un agua que tú te encuentras, o yo lo entendí así, no sé si es que tú me puedes contar cómo, cuál es la experiencia desde adentro, como un agua que uno se encuentra en el contexto de de la búsqueda de los minerales, pero no un agua que yo vaya a buscar. Y si es que es un agua que yo voy a buscar, es decir, la estoy explorando, ya es una exploración de agua subterránea como tal y ya no es agua mina. sí. Bueno, en realidad cuando haces ¿Puedes comentar un poco de eso? ¿Ah? la explotación del agua subterránea, o sea, cuando haces la explotación en la mina subterránea, te vas a encontrar con acuíferos que tienes que pasarlos porque definitivamente tienes que ir hacia donde está el cuerpo de mineralización. Y en Claro, ese contexto, esas aguas, si bien es cierto, allá abajo eran, digamos, no tenían acidez, pero en el momento en el que ya has cortado la vena o has cortado el sitio donde estaban acumuladas, ha entrado el contacto con el sulfuro, el oxígeno, el agua, inmediatamente se ha generado el drenaje ácido. Y esas aguas son tremendamente ácidas. Y para seguir haciendo la explotación tienes que hacer el desagüe permanente, porque no puedes profundizar en la explotación sin haber hecho el desagüe, sacar el agua, porque si no los mineros no podrían caminar ahí en las operaciones. Entonces es agua ácida que definitivamente, digamos, se ha formado, pero es un recurso en zonas de baja escasez hídrica, o sea, de alta escasez hídrica, de tal manera que tienes que tratarlas y reusarlas en el procesamiento mineral. sí, o sea, mi pregunta iba en la línea de,
que en la diapositiva aparecía ahí como, como un consejo, así como minera, busca fuentes alternativas de agua, como por ejemplo la exploración de aguas minas. Sí, sí, es que Eso no, decía ahí. Entonces eso es lo que me llama la atención, si es que esas aguas minas efectivamente se explora, o sea, se busca encontrarlas o, o se las encuentran simplemente, no, ¿me en entiendes? realidad, digamos, cuando hablamos en términos mineros, tú lo que te interesa es el cuerpo de mineralización que encuentras en el sitio donde vas a hacer la exploración, o sea, la explotación. Y si en ese contexto, en el momento en el que quieres llegar al cuerpo de mineralización, te has cruzado con un cuerpo, un agua subterránea, y ahí empieza a salir el agua, o sea, no hay otra, Ya. Ujú, ¿ya? entiendo. No es como, bueno, gracias. ¿Tú qué profesión tienes, perdón? Yo soy ingeniera en recursos naturales Ah, ok, renovables. ya. No, no, no Ok, estudié la minería, no es renovable. sí, pero yo, en realidad mis clases son lo más didácticamente posibles Sí, que es para claro. todos, o sea, no te vas a preocupar tampoco, ¿ya? Chévere. Ok, si no hay otra pregunta, pues volvemos a lo que Sí, yo estábamos. tenía otra pregunta. Sí, No dime. sé, em, comentaste que había como dos métodos más comunes para la extracción de los minerales, uno que era los concentrados y otro que era la Sí, la hidro, hidrometalurgia y la otra, el eso. procesamiento mineral, sí. Ya. Entonces querías, si podías explicar, permiso, em, si podías explicar por qué la hidrometalurgia no utilizaba como fuente o no se prevía que utilizara como fuente de agua las aguas, las aguas desaladas. Sí, el problema es de que es un proceso, digamos, de disolución de los metales, en este caso del cobre que se encuentra en el mineral. Entonces, cuando tú tienes agua salada, si usas esa agua salada, la concentración de cloruro especialmente y de otras especies iónicas va a ser tan alta que no vas a poder hacer electrólisis. De tal manera Mm. de que cuando hagas la electrólisis no vas a obtener cobre, vas a obtener cloro gaseoso y nada más. O sea, es por eso de que no puedes usar aguas de mar, por eso tienes que hacer la desalinización para llevar adelante el proceso hidrometalúrgico. ¿Ya? En cambio, Ah, en los procesos de concentración o de flotación del agua de mar, puedes usarla por más que tenga salinidad. O sea, no es eso ya se ha necesario vencido. desalarla, Sí, eso ya no es se ha necesario vencido. desalarla. Sí, ¿no? En- Ok, Muchas gracias. entonces, volviendo. Vamos a hablar acerca de la gestión de residuos en minería, pero ya desde el punto de vista de la economía circular. Entonces, es un trabajo que me ha permitido ganar el primer premio plurinacional de ciencia y tecnología el 2020. Y la idea es meterle el tema de la economía circular en el procesamiento mineral, de tal manera de que, por lo general, cuando hablamos de la economía lineal, hablamos de un celular, por ejemplo, ¿no? Que se produce, consume y se tira. En la economía circular estamos hablando de producir, consumir, reutilizar, reparar, reciclar. Y eso es muy conocido ya en el tema de metales. Pero cuando hablamos ya de minería es más complicado. Entonces, en la economía lineal yo empiezo de una materia prima primaria, que puede ser un mineral, un yacimiento de cobre, por ejemplo, de tal manera de que se hace el procesamiento minero metalúrgico, se obtiene el metal, en este caso, por ejemplo, el cobre, y se obtienen aleaciones, etcétera. Después de su uso, van a su disposición final. Pero en el caso, cuando ya se habla de la economía circular, partimos de una materia prima, ¿no? Primaria, procesamos, obtenemos el metal de interés económico, obtenemos aleaciones, etcétera, y después de su uso ya no van a la disposición final, sino a una separación, reuso, reparación, reprocesamiento, y aún así todavía podemos recolectar, separar, hacer el reprocesamiento y obtener una materia prima secundaria. De tal manera de que así se logra tener otra vez al cobre, digamos, sin haber hecho el procesamiento a partir de mineral, sino a partir de
todo lo que ha sido alargar la vida útil del producto final con el que se obtenía el cobre. Sin embargo, nosotros somos los pioneros en trabajar en lo que es la economía circular en el procesamiento mineral, en esta etapa. La idea es de que tengamos procesos minero-metalúrgicos sin residuos ni efluentes líquidos tóxicos para el medio ambiente. ¿Cómo se puede lograr esto? Para hacerlo más didáctico, si yo tengo una planta de 150,000 toneladas por día de un complejo de plomo, plata, zinc, y tengo una explotación a cielo abierto, cuando se hace la explotación a cielo abierto, se van obteniendo desmontes, material estéril de 110,000 toneladas por día, y ese material estéril puede ser oxidado o sulfurado, y la diferencia, 150,000 menos 110,000, esas 40,000 toneladas van al proceso de trituración, molienda, flotación, y se obtienen concentrados, en este caso de plomo, plata y zinc plata. Entonces, la idea es de que cuando aplicamos la economía circular, primero tenemos que hacer una acción. La primera acción es separar de manera selectiva los desmontes que se generan en la explotación a cielo abierto. Es decir, de esas 150,000 toneladas por día, tenemos que separar desde el punto de vista geoquímico. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hacemos la explotación, en la parte superior tenemos la zona de óxidos, acá tenemos la zona de transición y aquí tenemos la zona de sulfuros. Entonces, la idea es de que cuando vayamos sacando el material, estos materiales que se sacan, y si por ejemplo, al caso del cobre, va a ir todo material cuyo contenido de cobre, por ejemplo, para el caso de Chuquicamata, tenga que ser con un contenido mayor de 0.7% de cobre. Si no tiene 0.7% de cobre, no tiene por qué ir al procesamiento mineral porque vas a triturar, vas a moler, vas a obtener un concentrado a pérdida porque no va a cubrir sus costos de procesamiento. Entonces, ese material que tiene concentraciones menores a 0.7% tiene que ir al sitio de emplazamiento, al sitio de almacenamiento de desmontes o estériles, los botaderos. De tal manera, entonces, de que es importante no mezclar esos materiales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en esta minera que estamos utilizando como caso de estudio, se generan 90,000 toneladas de material oxidado. Este material es almacenado en esta zona porque es óxido. Eso quiere decir que en el momento en el que se va a transportar, se sabe que este material tiene un contenido menor a 1% de sulfuro. De tal manera que ese material se lo lleva a la zona de almacenamiento de óxido. Y aquellos materiales que tienen contenidos mayores a 1% de sulfuro, pero el contenido del elemento de interés económico está todavía, en el caso del cobre, por debajo de 0,7, entonces va al almacenamiento de los materiales desmontes sulfurados. Y las colas, o sea, los relaves que se generan después de haber recuperado los elementos de interés económico, van a su sitio de almacenamiento de relaves, en este caso casi 40,000 toneladas por día. Y la idea entonces es que lo importante es hacer esta separación, porque si no haces esta separación y todo en uno lo mezclas, el problema es de que cuando tienes que hacer el cierre después de haber hecho la explotación, el procesamiento mineral, etcétera, entonces tienes que pagar un montón de plata para estabilizar los sitios de almacenamiento de relaves. Esa es la primera, el sitio de almacenamiento de desmontes. Esa es la primera acción que se debe hacer. Entonces, acá les muestro cómo es que hemos ido a la minera, donde se está haciendo esto, se han tomado muestras del material oxidado, muestras del material sulfurado, y obviamente tienes que hacer una caracterización física, una caracterización química, y en la caracterización química, fíjense el contenido de azufre, de tal manera que todos los materiales oxidados, sedimentarios y sulfuros baja ley siempre están por debajo de 1%. En cambio, los materiales que están en los sulfuros de alta ley o relaves del proceso tienen contenidos mayores a 1%. Entonces, si hacemos esa separación, vamos a gastar menos en la etapa de rehabilitación, que realmente es un montón de plata que se tiene que gastar en eso. Por otra parte, se hace la caracterización mineralógica, por ejemplo, y la caracterización geoquímica, que van a aprender a hacer cuando llevemos el módulo, donde
podemos saber si un material que está almacenado en un sitio de almacenamiento de residuos es o no estable químicamente. En otras palabras, si genera o no drenaje ácido de roca. En otras palabras, la perita siempre va a estar presente en estos materiales. Y la perita es un sulfuro. De tal manera de que cuando hagamos las pruebas geoquímicas estáticas, vamos a poder determinar cuál el contenido, cuál el valor del potencial neto de neutralización y la relación de NP, es decir, el potencial neutro sobre el potencial básico. Entonces, son criterios que nos permiten saber si un sitio debe ser o no objeto de rehabilitación, o en su caso, también nos permite saber si ese sitio es o no generador de drenaje ácido de roca. De tal manera, entonces, de que cuando hablamos de los sulfuros, estos son altamente generadores de drenaje y estos valores que están en unidades de kilogramos de carbonato de calcio por tonelada de residuo, cuando están por debajo de menos 20 kilogramos de carbonato de calcio por tonelada de residuo, se ha establecido que no son estables químicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que estos sitios donde se ha almacenado tienen que ser objeto de rehabilitación. O el segundo criterio, cuando la relación del potencial neutro sobre el potencial ácido nos muestran de que está por debajo del valor de 1, son generadores de drenaje. Para ser fácil, si por ejemplo tú eres consultor y te dicen, a ver, dime si el tranque de relaves que ha tenido esta operación debe ser o no rehabilitada ambientalmente. Voy al sitio, tomo muestras y determino si el potencial neto de neutralización es menor que menos 20 y si su relación de NP es menor a 1, si se da esos valores, inmediatamente dices, ese sitio tiene que ser rehabilitado. Y los costes de rehabilitación cuestan un montón de plata, como les voy a mostrar. Es decir, por ejemplo, en Perú se ha llevado adelante la rehabilitación de sitios de almacenamiento abandonados, ¿ya? Y donde ese depósito de desmonte se coloca una geomembrana, un geotextil, un suelo, un topsoil y la cobertura vegetal. Y hacer todo esto, permite entonces de que este sitio que ha sido donde se ha almacenado estos residuos es ya estable químicamente, es decir, que ya se puede, o sea, rehabilitado ambientalmente. Pero entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tengo un sitio de desmonte donde definitivamente no hay estabilidad física por una parte, se puede ver que todo se está desmoronando, y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Estabilizar físicamente. Eso quiere decir hacer terraceas, o sea, unas terrazas, y luego colocarle entonces la geomembrana, el geotextil, el suelo, el topsoil y la cobertura vegetal. Pero eso te cuesta 0,22 millones de dólares por hectárea. Esos son los costes de cierre de una faena minera. ¿Eso qué quiere decir? Que estos sulfuros, por ejemplo, de la minera donde hemos hecho el trabajo, ellos generan 12,76 hectáreas de área por año. En 20 años de explotación van a tener que rehabilitar 255 hectáreas. Y 255, y si hacemos este costo de rehabilitación, van a tener que gastar 56 millones de dólares. Y cuando las preguntas, ¿tienen los montos necesarios para la rehabilitación? Están así, no tenemos. Porque porque antes el cierre de las faenas mineras y en todas las operaciones no se contabilizaba cuánto te va a costar, sino lo único que se decía que se va a dejar el sitio estable física, químicamente, el sitio de almacenamiento de residuos. Pero no te decía qué método vas a utilizar y cuánto vas a gastar en la cobertura. Entonces, hoy en día sí se tiene que hacer. Y entonces, en el marco de la economía circular, nosotros planteamos de que estos sitios de almacenamiento de relaves, que son generadores de drenajes y de roca, pueden ser todavía reprocesados por procesos hidrometalúrgicos, como les voy a mostrar. ¿Eso qué quiere decir? Que así entonces vamos a disminuir los costos de rehabilitación o de cierre. La segunda acción es desulfurizar las colas. ¿Eso qué quiere decir? Que las colas, antes de ser depositadas en el sitio de relaves, podrías hacer la eliminación del sulfuro. Entonces, la minera nos ha proporcionado dos muestras de relaves que están, una que prácticamente está en el punto de descarga de ese día y otra del sitio de almacenamiento de relaves. Y como se puede ver, el contenido de sulfuro es mayor a 1%, lo que quiere decir que este sitio tiene que ser rehabilitado ambientalmente. ¿Por qué tiene que ser rehabilitado? Porque no es estable químicamente.
Eso quiere decir entonces que hemos hecho obviamente el tema de la caracterización mineralógica, hemos determinado los potenciales nets de neutralización. Fíjense que los dos valores están menos que menos 20, generadores de drenaje ácido de roca. La relación de NP sobre AP también menor a 1, es decir, por ambos criterios, ese sitio tiene que ser sí o sí rehabilitado. Entonces, una manera de rehabilitar, como ya les había dicho, pero en este caso ya de relapse y ya no de desmontes, geomembrana, geotextil, sustrato, topsoil, cobertura vegetal. Esto se ha hecho en el Perú también, por ejemplo, ¿no? Aquí está ya todo rehabilitado, pero esto más o menos te cuesta ser 57 millones de dólares por hectárea. ¿Eso qué quiere decir? Que el sitio de almacenamiento de relapse en la minera que trata 150.000 toneladas por día en el PIB de explotación, o 40.000 toneladas por día en el procesamiento mineral, genera 52 hectáreas por año. De tal manera que en 20 años de explotación vas a tener que rehabilitar 1.000 hectáreas. Y al precio de 0,57 millones de dólares, 592 millones de dólares tienes que necesitar para hacer la rehabilitación. Entonces, la idea es, antes de la rehabilitación, eliminar la pirita, eliminar el sulfuro. Y eso se puede hacer por flotación también, pero el costo es muy grande. Entonces, lo que hemos hecho es hacer pruebas utilizando espirales, de tal manera de que así podemos separar el material pesado del material liviano a otra espiral y a otra espiral, y así obtener finalmente una cola final y un material, y este material que tiene mucha perita, este sí tiene que ser objeto de rehabilitación, pero ya no rehabilitas todo el sitio o todo el material que ha sido depositado. Entonces, lo interesante es de que estas colas que salen apenas tienen 0,38% de sulfuro. ¿Eso qué quiere decir? Que si estamos tratando 40.000 toneladas y hacemos todo el proceso, vamos a lograr que el 24% en peso ya no requiere rehabilitación. Pero 0,38 todavía es un valor muy bajo, así que lo podemos mezclar con este otro material que tiene sulfuro y llegamos a menos que 1%, de tal manera de que así podemos 44% de peso ya no requiere rehabilitación. ¿Eso qué quiere decir? Que me ha ahorrado el 44% en el cierre. Entonces, la idea además es de que ese material que hemos desulfurizado, esta cola, sirva también para la rehabilitación. O sea, en vez de utilizar geomembrana, ahora nosotros podemos utilizar ese material fino de tal manera que así podemos reducir los costos a 0,19 millones de dólares por hectárea. ¿Y por qué ya no utilizamos la geomembrana? Porque si tú colocas arena y un material fino que tenga limo, directamente se genera la barrera capilar. ¿Y en qué consiste la barrera capilar? Es como si yo tengo una esponja que la introduzco a un vaso que está con agua y mojo la esponja solo hasta la mitad, me voy a dar cuenta de que el agua empieza a ascender, de tal manera de que las fuerzas capilares habían sido más grandes que las del peso del agua. Exactamente lo mismo, de tal manera de que el agua ya no llega al residuo acá, y por tanto entonces, al no haber agua, este residuo que tiene sulfuro y tiene baja concentración de oxígeno ya no genera drenaje ácido porque ya ha eliminado el agua, que es el elemento que permite la formación de drenaje ácido de roca, de tal manera que he rehabilitado ambientalmente este sitio a un menor costo. Entonces, eso nos permite decir de que en la economía lineal yo requería 593 millones, 92 millones de dólares para rehabilitar el tranque de relaves. Ahora con la economía circular, el 40% ya más o menos ya no necesito rehabilitar, entonces ya no 51, sino 33 hectáreas nomás ya. De tal manera de que en 20 años tengo que rehabilitar 664 hectáreas. Pero si el costo es menor, 0,19 millones de dólares, entonces solo ya requiero 126. De tal manera de que ya no requiero ya los 592, sino solo 126. O sea que he generado un ahorro de 611 millones de dólares. Desde esa perspectiva es que entonces las mineras ahora están queriendo aplicar la economía circular en el procesamiento mineral. La tercera acción es el uso de suelos. Yo puedo usar cualquier suelo en una zona, hago su caracterización,
de tal manera de que determino que tiene un alto contenido de limo y ese material yo lo puedo usar como cobertura, de tal manera de que ya no utilizo geomembrana, sino suelo del sitio y hago la rehabilitación, de tal manera que eso disminuye enormemente también los costos. Por otra parte, también puedo usar el topsoil. ¿Eso qué quiere decir? El topsoil que se genera al inicio de la operación tiene un volumen muy, muy pequeño. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando está el cerro, yo voy a iniciar la operación, le saco el topsoil, es decir, el suelo que tiene materia orgánica, nitrógeno. Por eso crecen un poquito de plantas en el cerro. Pero eso no tiene más de un diámetro, de una altura de, digamos, 60 centímetros. Ese material yo lo saco y lo guardo. Y ese mismo material tengo que usar para rehabilitar el sitio. Pero entonces, en ese contexto, la cantidad que, por ejemplo, esa minera tiene es 1 millón de toneladas, pero yo requiero 103 millones de toneladas para usar la cobertura y tapar los desmontes, y requiero 87 millones de ese material para la cobertura para los relaves. Entonces, no es suficiente topsoil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que fabricar topsoil. Y aquí viene la economía circular, donde los residuos de comida que son generados en el campamento, los recolecto y hago un compost. Y mezclo ese compost con el material desulfurizado y así tengo un topsoil artificial. Y lo mismo, las plantas residuales de tratamiento de aguas residuales generan lodos. Esos lodos permiten el compostaje. Y con ese compost, mezclando con el material desulfurizado, nuevamente puedo también utilizar y obtener topsoil artificial. Luego hemos hecho pruebas de flotación, pero con aguas residuales tratadas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una planta de tratamiento de aguas residuales de la población cercana a la operación minera, mejor si es una ciudad, como hemos visto el caso de Arequipa. Entonces hemos demostrado de que las aguas residuales tratadas permiten obtener mejores resultados metalúrgicos que las aguas normales que son utilizadas en el procesamiento mineral. De tal manera que así hemos abierto la perspectiva de que aguas residuales puedan ser utilizadas en el procesamiento mineral. Finalmente, los relaves sulfurados también pueden ser objeto de reprocesamiento como alternativa de remediación. De tal manera de que, por ejemplo, nos han mandado muestras de sus desmontes sulfurados. Todos ellos tienen contenidos menores o mayores a 1%. Quiere decir que todos esos sitios de almacenamiento de residuos son generadores de drenajes ácidos, de acidez, y lo que implica que no son estables químicamente y tengo que rehabilitar ambientalmente esos sitios de almacenamiento. En vez de rehabilitar, podemos reprocesar. ¿Eso qué quiere decir? Esos desmontes trituramos, molemos y efectuamos entonces la recuperación de plata de esos minerales. De tal manera que se ha hecho, obviamente, el tema de la caracterización mineralógica, se ha demostrado que sí son generadores de drenaje ácido de roca porque tienen valores menores a menos 20 kilogramos de carbonato de calcio por tonelada de residuo y su relación de NP también es menor a la unidad. De tal manera de que estos sitios tienen que ser rehabilitados. Entonces, aquí viene una patente que estamos trabajando, que es el uso de la lavandina como agente de lixiviación para lixiviar minerales de plata. De tal manera de que la pirita que está presente en esos minerales, en presencia de el hipoclorito de sodio, genera tremenda acidez y al generar tremenda acidez genera un ambiente fuertemente oxidante que permite la disolución de los minerales de plata. De tal manera entonces de que tenemos altas extracciones de plata y otro criterio adicional, que además los residuos pueden ser reutilizados para la rehabilitación en forma de coberturas secas para la rehabilitación de estos sitios de almacenamiento de residuos que son generadores de drenaje ácido de roca. De tal manera de que con esto hemos logrado definitivamente aplicar la economía circular en el tema de lo que es entonces el procesamiento mineral. Eso quiere decir de que con la economía lineal se requiere una gran cantidad de dinero, especialmente para rehabilitar los sitios de almacenamiento, tanto de desmontes como de relaves.
Y en la economía, entonces, circular, ahorramos, pero al mismo tiempo generamos compost suficiente, o sea, generamos topsoil suficiente para hacer la rehabilitación a un menor costo. Es por eso entonces que las mineras ahora están interesadas en aplicar la economía circular en el procesamiento mineral, en el manejo de residuos. De tal manera de que así más o menos se ve todo esto. Eh, Tengo un libro que he publicado y que obviamente les voy a pasar cuando estemos haciendo el curso. Entonces, no sé si hasta aquí tiene alguna consulta, alguna pregunta. Adelante. Qué bacán lo que comentas. Em, Me cuesta todavía imaginar cómo, o sea, cómo poder ser crítica de lo que comentas, decir, me genera como algunas dudas de eh, si solo el sulfuro será como un indicador o será bueno también revisar otras cosas, porque si es que quieres generar un suelo, igual no. Hay plantas que acumulan los metales en sus hojas, que después eso se lo comen los animales, no sé, ahí me gustaría como leer más, aprender No, más. por supuesto, porque cuando ya ¿Verdad? veamos el módulo que conmigo vamos a trabajar también en fitoestabilización, fitorremediación de Ajá, suelos contaminados por metales pesados, etcétera. Es decir, qué bacán. ahora solo es un pantallazo nomás de todo lo que lo que pueden Es, aprender en el diplomado. Esa es un poco qué la bonito. idea, ¿ya? No sé si Eso se tienes alguna genera. pregunta. Sí, Sí, tengo una pregunta. No entendí lo del NPAP. Eso no. sí, son términos que se refieren al potencial neto de neutralización. Es decir, yo tengo sulfuro. Si el sulfuro genera acidez, ¿cuánto de acidez genera? Ujú, Y si genera esa acidez, ¿cuánto de materia básica necesito para neutralizar esa acidez? ujú, En ese contexto se entiende el potencial neto de neutralización. Y lo ujú, mismo la relación de NP sobre AP. El NP es el potencial neutro y el potencial ácido. O sea, ¿cuánto de acidez genera el residuo? Potencial ácido. ¿Y ujú. cuánto de materia básica tienes que meterle para neutralizar ese potencial ácido? Se llama el potencial neutro. Entonces, todo eso vamos a ver, digamos, con más detalle cuando Ya, estemos haciendo la clase, ¿no? súper. Bien. Entonces. No sé si hay algo más, Aguilera, Loreto te llamas, ¿no? ¿O no estás comunicada? Sí, correcto, Loreto. Ah, perfecto. No, en realidad, ¿cómo se llama? Yo trabajo en un tranque de relave. Me Ah, dedico a genial. eso lo que es mi día. Trabajo ahí en la faena de Spence. Igual me parece bien interesante porque ahora en este momento estoy en el tema de las aguas Ya. y de hecho por eso estoy haciendo el diplomado para como enfocarme un poquito más en cómo ayudar a lo que es la empresa en la recuperación de agua para el proceso. Ah, genial, genial. Entonces, te has debido ubicar bastante bien en todo lo que más o menos he tratado de explicar, ¿no? Sí, correcto, sí. Todo. Mm. Bueno, bien, entonces Gerardo, para terminar, perdón, yo tengo una consulta. Si es que este tipo de prácticas, si tú crees que se van a ir o ya se están incorporando o se van a ir incorporando como a los estándares que luego exija el Estado, sí, claro, o o sea, como qué visión tienes sobre eso? sí, o sea, todo, digamos, ha pasado así. Primero, de que no había la componente ambiental en las operaciones mineras. Todo un caos total, pues se han implementado normas. A partir de esas normas, ya las operaciones mineras han empezado a introducir, digamos, acciones para disminuir los efectos de impacto ambiental, cumpliendo las normativas, pero aún más han querido llegar, por ejemplo, al uso de tecnologías limpias o al uso de eficiencia energética menor, todas cosas que no están escritas en las normativas. Y de Ujú, pronto ya hemos llegado a la economía circular y posiblemente de aquí a unos 20 años estemos hablando de la economía verde. Eso quiere ujú, decir de que ya no vamos a utilizar, por ejemplo, carbón fósil para los procesos energéticos, etcétera. Entonces, todo esto que se está empezando a vislumbrar, poco a poco va a ser introducido en las normativas. Y sobre todo porque cada vez hay más escasez hídrica, se trata de disminuir cada vez más los efectos de impacto que se generan en las operaciones, etcétera. Es decir, definitivamente es gracias a las experiencias
que se empiezan a introducir aspectos en las normativas, como ha sido siempre, ¿no? Ujú. No, sí, o sea, era como por qué visión tenías respecto de la economía circular. Tengo una pregunta también. Cuando comentaste el reemplazo del geotextil em, con material, digamos, de la estaría estabilizado, em, lo planteabas como para zonas semiáridas en que había menos precipitación. Entonces ahí me generó la duda de qué pasa en contexto de cambio climático, en que si bien las precipitaciones pueden ser más escasas, también son más intensas. Entonces esta como idea o hipótesis modelo de la esponja, de todas formas podría como ser colapsada la esponja en contexto de que las precipitaciones son más, las tormentas son más intensas. Sí. En realidad, estas coberturas secas se aplican a sitios de baja precipitación. Pero si tú quieres alta precipitación, también ya hemos generado alternativas que cuestan menos que el tema del uso de geomembrana. Es decir, Ya. depende de dónde quieres aplicar el método, ¿no? El O que bien les he los modelos que presentado hacen. es, claro, es en función de dónde estás operando. Si, por ejemplo, tú operas en la zona de Antofagasta donde no llueve, no necesitas la estabilización química. La estabilización química está por demás. O sea, no va a haber formación de drenaje ácido porque no hay agua. Pero sí vas a Pero, estar relacionado con el tema de tranques de relaves que alteran la calidad del aire, porque las ráfagas de viento generan material suspendido que puede estar en tamaños menores a 2.5 PM10, PM2.5, es decir, que alteran el tema o ponen en riesgo el tema de la salud humana por la mala calidad del aire. Pues ya es otro tema, o sea, cada sitio tiene sus cosas específicas, ¿no? ¿Qué factores ambientales pueden ser objeto de o sea, alteración? mi pregunta iba más en el sentido de si es que si es que en tus trabajos se estaba considerando también el cambio climático como una fuente que pasa, por ejemplo, en Coquimbo o en Atacama, que están ocurriendo más aluviones. En el fondo se han vuelto más frecuentes los aluviones. No, Si claro, bien la precipitación es menos, como tú dices, no llueve, pero igual va a caer precipitación y quizás sea más intensa y eso también debe ser considerado en el modelo, me imagino. no, obviamente, o sea, definitivamente tienes que hacer el estudio hidrológico de la zona para poder buscar alternativas que te permitan la rehabilitación de sitios de almacenamiento de relaves. En función a aquello tienes que trabajar y obviamente de que, por ejemplo, tu propuesta de rehabilitación tiene que ser tal que te pueda cumplir un ciclo hidrológico, es decir, que puedes tener de máxima precipitación o mínima, no importa cuál, pero tú vas a garantizar que va a ser estable, tanto física como químicamente, el Ujú, sitio donde has rehabilitado, ¿no? ujú. Ok, Gracias. para terminar entonces, les voy a mostrar esta última parte que he preparado, que es el cierre de faenas, muy rápidamente. Entonces, para esta del cierre, por ejemplo, puedo mostrar, tengo varios estudios de caso. Yo trabajo siempre con estudios de caso, o sea, me meto a qué se ha hecho, qué hemos hecho o qué han hecho. En este caso, es el cierre de la mina Inti Raymi, por ejemplo, que ha sido el primer cierre que se ha hecho en Latinoamérica en 1985. En realidad, el cierre se ha hecho en el 99, aunque la operación ha empezado en 1985. Muy similar a todo lo que se tiene en el ámbito minero, ¿no? Tenemos un tajo de explotación a cielo abierto, donde hay los ripios o materiales donde se ha llevado adelante la lixiviación, y obviamente el material estéril, o sea, los desmontes, y finalmente el sitio de almacenamiento de relaves. En este caso, bien interesante porque muy cerca había un río, que es el río Desaguadero, ¿no? De tal manera de que acá, por ejemplo, como hace el cierre, ya es otra manera, ya no usa geomembrana y tampoco usa suelo. En este caso, por ejemplo,
Acá tengo el residuo, es decir, el relave, o sea, las colas o los desmontes, que son generadores de drenaje, es decir, que tienen sulfuro con contenidos mayores a 1% de sulfuro. En otras palabras, el potencial neto de neutralización menor que -20 y la relación NP sobre AP menor a 1. En ese contexto, ¿cómo se ha hecho el cierre? Aquí no se ha utilizado geomembrana, no se ha utilizado cobertura seca, sino aquí se ha utilizado sulfuro molido. Es decir, este mismo material se lo muele, pero de manera bien fina, fina, fina. Y luego se lo compacta. Y sobre este se coloca ya el material cuaternario y la cobertura vegetal. ¿En qué consiste entonces? ¿Por qué se genera la estabilidad química? Porque el agua se empieza a infiltrar y llega a este sitio donde está este sulfuro molido y en esta capa se genera el drenaje ácido de roca. En otras palabras, aquí existe la reacción de sulfuro más oxígeno más agua, de tal manera de que en esta capa se consume el oxígeno. Y una vez que se ha consumido el oxígeno en esta capa, el oxígeno ya no llega a esta otra, que es el sulfuro principal. Eso quiere decir entonces que es rehabilitado o estabilizado químicamente el sitio de almacenamiento de residuos. Entonces, bien interesante el método de rehabilitación que se ha hecho tanto en el sitio de desmontes como en el sitio de relaves. ¿Cómo es con el PIT? ¿Cómo haces la estabilización del PIT de explotación una vez que has hecho la explotación? Como se puede ver acá, la zona oxidada arriba, la zona de transición acá y la zona de sulfuros aquí abajo. De tal manera de que cuando ya se hace el cierre de la mina, si lo dejas así el PIT, va a pasar de que cuando llueva, el agua va a tener contacto con las caras sulfuradas del PIT y agua más oxígeno del aire y el sulfuro genera el drenaje ácido de roca, de tal manera de que va a empezar a remojarse todo y al final aquí se va almacenando el agua en la parte inferior. Pero además, en la medida que se ha ido haciendo el pit de explotación, se ha tenido que ir desaguando permanentemente el pit de agua, en este caso agua salada, a objeto de continuar con la explotación y la profundización en el pit. De tal manera de que esa agua salada se lo llevaba a piscinas de evaporación, ¿ya? Y entonces cuando se terminó la explotación, se tenía que estabilizar químicamente este pit. ¿Y cómo es la estabilización química? A través de la inundación. Como había un río cerca, en época de riada, 7 días se ha llenado el pit, de tal manera de que, y claro, el efecto de impacto que se ha generado por llenar el pit tampoco no ha sido significativo, porque el agua de ese río va a un lago, pero en ese lago se evapora más de lo que llega, de tal manera de que no hay problema con el tema de generar un efecto sobre los factores ambientales. De tal manera de que se ha llenado con agua fresca, pero al mismo tiempo el nivel freático ha empezado nuevamente a subir a su estado original, de tal manera de que al final tenías dos estratos, un estrato con baja densidad y otra con mayor densidad, que es agua salada, que es en realidad el agua subterránea que nuevamente se ha subido en su nivel freático. Hoy en día se puede ver esto así, es prácticamente un lago. Obviamente que no hay peces porque ustedes saben que los peces se alimentan de todos los, digamos, de todos los componentes que puedan estar en sedimento, pero aquí estás hablando de 120, 130 metros de profundidad, entonces ahí ya el oxígeno no existe y el pez no puede llegar hasta abajo porque no hay condiciones aeróbicas. Entonces se ha llenado así, entonces el lago, se puede ver acá así el lago, y se ha hecho estudios para determinar cuál va a ser el comportamiento, por ejemplo, de la densidad, el tema del aire, se ha medido la concentración de oxígeno y se ha más o menos pronosticado lo que va a pasar, de tal manera de que en los 150 metros de profundidad prácticamente ya no hay oxígeno, son condiciones totalmente anaeróbicas, mientras que a medida que va subiendo, la concentración de oxígeno va subiendo, y claro, la concentración de oxígeno disuelto en la superficie o hasta más o menos 20, 25 metros, 30 metros, todavía hay algo de oxígeno disuelto bajo condiciones aeróbicas.
Y lo interesante es que bajo condiciones anaeróbicas se genera el ácido sulfídrico, y el ácido sulfídrico genera sulfuro, que permite la precipitación de metales pesados disueltos, de tal manera que se precipitan los sulfuros, y es por eso que la concentración de metales, por ejemplo, hasta los 100 metros, digamos, por ejemplo, si empezamos acá, ¿no? O sea, inicialmente la concentración del agua que tenía el pit, que se ha llenado, estaba más o menos con 9 ppm, 9 miligramos por litro de zinc. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo y se ha hecho la predicción a través de softwares, de tal manera de que en 100 años se dice de que la concentración prácticamente va a ser por debajo del límite máximo permisible y es agua prácticamente apta para riego, inclusive porque los metales pesados se van precipitando tomando en cuenta de que al formarse el sulfuro se da lugar a la precipitación de los sulfuros en forma de, en este caso, el sulfuro de zinc, por ejemplo, de tal manera de que así la concentración de los metales pesados se va a ir disminuyendo. Y así entonces se ha hecho la estabilización del pit. Por otra parte, se ha hecho también, estas son las piscinas o donde es el agua, digamos, del pit de explotación. Como les decía, al hacer el desagüe, esas aguas salinas eran evaporadas en estos estanques. Y entonces, en este estanque en particular, se ha generado un fenómeno interesante, porque los flamencos han hecho parte de su ruta migratoria a este punto. Entonces, en las operaciones mineras, cuando generas un ecosistema, una vez que terminas la operación minera, ese ecosistema tiene que mantenerse en el cierre, de tal manera de que permanentemente ahora un pequeño flujo de agua del río ingresa a este estanque, de tal manera de que garantizas la presencia del hábitat de los flamencos en esta zona, ¿no? Y así entonces se ha hecho el cierre en esta operación. Entonces, más o menos eso era lo que quería mostrarles en esto. Hay algunas cosas más, pero que ya estamos justamente ahora porque no nos tomamos recreo ni de tal manera de que por eso es que pasemos todo en uno. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta, alguna consulta. Adelante. A mí me gustaría saber si tú eres profesor, esa parte no la retuve. Em, en dónde? Como ver si es que tienes alguna cosa publicada, Sí, por supuesto. como Yo soy leer. profesor, 35 años de profesor universitario, imparto clases, como les dije al principio, prácticamente en todas las universidades, casi de Latinoamérica, de tal manera que todos mis casos de estudio son, además, con publicaciones y todo eso. Obviamente que cuando ¿Mm? hagamos el curso, yo les voy a también pasar tengo 3 Ir libros enviando. y les voy a enviar a ustedes de tal manera que tengan todo el material, ¿ya? Esa es un poco la Bueno, idea de poder transmitir toda esa experiencia que tengo en el ámbito de medio ambiente minero, ¿ya? Bueno, no súper, sé muchas si algo gracias. más, Loreto, tienes algo más que añadir. No, por mi parte no, quedé clarita. Ahí ¿Cómo cuando es tu vayamos nombre? Perdón. conversando, Loreto, Loreto Loreto. Aguilera. Ya para nosotros es un nombre no muy frecuente acá en Bolivia, Loreto. Ya, sí. Sí me han dicho harto que mi nombre es bien extraño, nunca me dicen Loreto, en todo caso siempre me dicen Lorena. Así, ya. Sí. Sí, la verdad de que sí, no tenemos esto acá. Bueno, entonces, como les decía, acá yo les agradezco por su presencia, seguramente a todos quienes también van a ver las clases pregrabadas, lo he hecho en todos los idiomas, inclusive el chino, por si acaso para algunos que de repente no van a entender nada, pero bueno, uno se esfuerza de tal manera de que para todos pueda ser lo más comprensible posible y las clases sean amenas y puedan, digamos, servirles a ustedes para justamente alcanzar esos objetivos de aprendizaje que les había mostrado al principio. Y bueno, que tengan
que tenga mucho éxito en el tema de su formación en este diplomado y ya nos vamos a estar viendo seguramente en alguna fecha porque no tengo todavía la programación, pero más o menos lo mío es el cuarto módulo o algo así. Así que van a recorrer todavía largo para que nuevamente nos volvamos a encontrar, ¿ya? Mm. Muchas gracias, Gerardo. Buenas noches. Ok, que les vaya bien entonces y, Muchas gracias. ¿no? Hasta la próxima. Chao, gracias. Chao, que les vaya Chao, bien. Chao, chao. chao.